Solo quiero revisar mi saldo, dije como empleada doméstica. El millonario se burló de mí, hasta que la pantalla dijo lo contrario. Se rieron cuando pedí revisar mi saldo bancario. Sonrió con desprecio como si fuera una niña pidiendo sentarse en la mesa de los adultos. Tal vez estés trabajando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahora mismo? Te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón. Me llamo Gloria Martínez, y tengo 58 años. Cada mañana a las 5:30, me pongo el mismo uniforme azul marino descolorido que ha visto mejores días. La tela se siente áspera contra mi piel, endurecida por años de lavadoras industriales y cloro que nunca logra quitar completamente las manchas de vidas ajenas. Mis dedos están permanentemente agrietados por fregar pisos antes de que el sol salga sobre el horizonte de la Ciudad de México. La torre latinoamericana brilla en la distancia, pero desde el cuarto de lavado del sótano de esta mansión en Polanco, apenas puedo verla a través de la ventanita. El aroma de café de grano recién molido baja flotando desde la cocina sobre mi cabeza. La señora Victoria Castillo insiste en lo más fino. Su café cuesta más por kilo de lo que yo gano en una semana, pero nunca me invitan a probarlo. En cambio, me arrodillo en estos pisos de mármol frío al amanecer, puliendo la mesa italiana importada donde su porcelana de Limoges espera intacta, esperando un desayuno que prepararé, pero nunca compartiré. Esa mañana de martes en marzo, mis manos no temblaban por el cansancio o la artritis. Temblaban por un mensaje de texto que había llegado a mi celular descompuesto la noche anterior. La pantalla estaba tan dañada que tuve que entrecerrar los ojos para leer las palabras que me perseguirían. No esperes tu invitación de cena de cumpleaños de siempre este año, Gloria. Recuerda tu lugar. Eres solo la servidumbre. Estaba firmado simplemente W.C. La señora Victoria Castillo, esposa del magnate tecnológico Harrison Castillo, cuya fortuna en criptomonedas e inversiones bursátiles lo había convertido en uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México. Me quedé viendo ese mensaje hasta que la pantalla se puso negra. En todos mis 16 años trabajando para esta familia, nunca había faltado a prepararles sus elaboradas cenas. Había cocinado para senadores, artistas de cine y magnates que discutían portafolios de Bitcoin sobre vinos que costaban más que mi salario mensual. Y mañana era mi cumpleaños 58, un día que tontamente había esperado que fuera diferente. El dolor cortó más profundo que cualquier viento invernal del Ajusco. Me había permitido imaginar que mis años de lealtad silenciosa habían construido algo parecido al afecto, tal vez incluso gratitud. Pensé que me había ganado un lugar en su mesa, aunque fuera solo por un día especial. Pero la expectativa se desmoronó en el familiar sabor del orgullo tragado. ¿Cuántas veces había limpiado después de sus fiestas, escuchándolos brindar por su éxito mientras yo permanecía invisible en la cocina? ¿Cuántas noches me había quedado dormida en mi colchón delgado del sótano, soñando que tal vez, solo tal vez, me veían como algo más que un mueble que casualmente se movía y limpiaba? Esa mañana, mientras pulía su retrato familiar en el gran pasillo, estudié sus rostros. Harrison con su cabello plateado y trajes de miles de pesos, Victoria con su sonrisa perfecta de salón, sus dos hijos adultos que visitaban solo cuando necesitaban dinero o apoyo emocional. En este marco dorado, parecían la familia perfecta mexicana. Pero yo no estaba en la foto. Nunca estaba. Hace 16 años, dejé todo atrás en Veracruz. Mi hija Carmen tenía solo 5 años entonces, con coletas y una sonrisa desdentada que iluminaba nuestro pequeño departamento en el centro del puerto. El huracán había costado todo lo que teníamos, y la Ciudad de México parecía una oportunidad dorada. «Mandaré dinero», le prometí, sosteniendo su carita entre mis manos. «Mami va a ganar lo suficiente para darte todo lo que mereces». Lo que no sabía era que todo me costaría cada momento importante en su vida. Me perdí su primer festival escolar donde hizo de girasol en la obra de primavera.
No estuve ahí cuando le llegó su primera menstruación a los 12, o cuando los muchachos le rompieron el corazón a los 16. En lugar de viajes de compras madre e hija, le mandaba fotos de ropa de diseñador cara que había visto en los closets de los Castillo. En lugar de cuentos antes de dormir, enviaba postales con lugares de la Ciudad de México que solo había visto en mis raros días libres. «¡Qué suerte tienes de tener trabajo estable!», decía Victoria cuando se acordaba de que existía. «Un techo sobre tu cabeza, comidas regulares. Algunas personas matarían por tu situación». Suerte. Esa palabra me siguió a todas partes, susurrada por parientes que envidiaban mi sueldo fijo, repetida por vecinos que pensaban que había encontrado el sueño mexicano. Pero esta mansión nunca fue mi hogar. Era una prisión hermosa donde existía en las sombras. Mi recámara era un cuarto de almacén convertido en el sótano, junto a la caldera que hacía ruidos toda la noche durante los inviernos fríos de la capital. Las paredes eran de bloques de cemento pintados de verde institucional, y la única ventana daba al callejón donde pasaban los camiones de basura al amanecer. La familia Castillo vivía 3 pisos arriba de mí, en habitaciones que limpiaba, pero en las que nunca me quedaba mucho tiempo. La oficina de Harrison contenía pantallas que mostraban su portafolio bursátil, números que me mareaban. Yo sacudía alrededor de su estación de operaciones, mientras CNN en español transmitía comentarios sobre mercados de criptomonedas y dividendos de inversión. Su patrimonio neto fluctuaba más en un día de lo que yo ganaría en una década. El vestidor de Victoria era más grande que la mayoría de las recámaras, lleno de vestidos de diseñador que costaban más que mi salario anual. Tenía zapatos para cada ocasión, joyas guardadas en cajas con control de temperatura, y bolsas organizadas por color y temporada. A veces me veía en sus espejos de cuerpo entero y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Canosa, encorvada, usando ropa que había visto demasiados años de detergente fuerte y remendones esperanzadores. Gloria. «El candelabro tiene que brillar para la cena de esta noche», gritaría Victoria desde las escaleras sin molestarse en mirarme. «Asegúrate de usar el cristal bueno. Viene el senador Morrison, y no quiero que piense que somos casuales para recibir». Esas eran las conversaciones que pasaban por calidez entre nosotras. Órdenes disfrazadas de peticiones, comandos entregados con la expectativa de cumplimiento agradecido. Me pregunto ahora si alguna vez me vio como una persona con sentimientos, sueños, miedos. ¿O era simplemente una máquina útil que requería mantenimiento ocasional en forma de sueldo y sobras? Las pequeñas heridas se acumularon como cortadas de papel, individualmente menores pero colectivamente devastadoras. Mis cheques a menudo llegaban tarde, a veces con deducciones misteriosas. «Cuotas administrativas», explicaba el contador de Harrison cuando preguntaba. Mientras tanto, escuchaba conversaciones sobre sus últimas ganancias de inversión, su portafolio bursátil en expansión, sus planes para diversificar en mercados internacionales. Una vez, su hijo menor Marcus me acusó de ser demasiado amigable con los invitados masculinos en una fiesta. La insinuación flotó en el aire como humo, envenenando cualquier interacción inocente. Tenía 55 años, era viuda, desgastada por años de servicio. Pero en sus ojos, yo seguía siendo una amenaza que necesitaba control. Después de eso, me hice aún más pequeña, aún más silenciosa, evitando el contacto visual con cualquiera que pudiera malinterpretar mi decencia humana básica como algo inapropiado. Cuando me dio pulmonía hace 2 inviernos, no hubo flores, no hubo preocupación, no hubo sugerencia de que descansara hasta recuperarme. Victoria simplemente contrató un reemplazo temporal y descontó mi paga por los días que no pude trabajar. Pasé una semana en mi cuarto del sótano, temblando bajo cobijas delgadas, preguntándome si alguien notaría si simplemente no despertara una mañana. La recuperación fue más lenta de lo que debería haber sido. Regresé al trabajo débil y demacrada, pero los pisos aún necesitaban fregarse y la ropa aún necesitaba doblarse.
Ahí fue cuando comencé a entender la verdadera naturaleza de mi posición. Me valoraban exactamente tanto como el trabajo que podía producir, ni más ni menos. Una tarde gris de noviembre, estaba cargando una charola con la porcelana más fina de Victoria, cuando mis manos artríticas me traicionaron. La charola se resbaló, y siglos de artesanía europea se hicieron pedazos contra el mármol italiano. El sonido resonó por la casa como un disparo, y el grito de Victoria hizo que todos corrieran. ¡40,000 pesos! Chilló, señalando los fragmentos. Ese juego pertenecía a mi abuela. ¡Es irreemplazable! Mientras me arrodillaba para recoger los pedazos, cortándome los dedos con los bordes, algo dentro de mí también se rompió. Miré hacia arriba al retrato familiar colgado sobre la chimenea. Todas esas caras perfectas sonriendo hacia su vida perfecta. Y yo no estaba en la foto. Nunca estaba en ninguna de sus fotos. ¿Qué pasaría? Me susurré esa noche. Si simplemente me fuera. El pensamiento me aterrorizó. Después de 16 años, este cuarto del sótano y esta rutina demandante se habían vuelto mi mundo completo. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? ¿Qué habilidades tenía más allá de limpiar y cocinar y mantenerme invisible? Pero el susurro creció más fuerte durante las siguientes semanas. Comencé a moverme diferente, a hablar diferente. Cuando Victoria gritaba órdenes, yo respondía con respuestas de una sola palabra en lugar de mis disculpas habituales. Cuando Harrison se quejaba de la temperatura de su café, simplemente servía una taza fresca sin las disculpas elaboradas que había llegado a esperar. La familia lo notó. ¿Cómo no iban a notarlo? La mujer que se había doblado en formas imposibles para acomodar cada uno de sus caprichos era de repente resistente. No rebelde, no confrontativa, pero ya no infinitamente flexible. «Has estado diferente últimamente», observó Victoria una mañana, su voz aguda con sospecha. Distante, fría, después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habían hecho por mí. Casi me río. Me habían dado trabajo, sí. Me habían proporcionado refugio. Un cuarto del sótano que se inundaba cada primavera cuando se derretía la nieve. Me habían pagado salarios. Siempre tarde, a menudo menos de lo prometido, pero técnicamente suficiente para mantenerme viva y trabajando. Pero nunca me habían dado dignidad. Nunca habían ofrecido amistad. Nunca habían preguntado una vez sobre mi hija Carmen, creciendo a cientos de kilómetros sin su madre. Nunca se habían preguntado si tenía sueños más allá de su lavandería y sus pisos impecables. Sus hijos adultos, Sara y Marcus, comenzaron a visitar más frecuentemente. Ambos vivían en condominios caros del centro, financiados por fondos fiduciarios y conexiones familiares. Sara trabajaba en la firma de inversiones de su padre, manejando portafolios mientras se quejaba del estrés de decidir entre casas de verano en Cancún o Puerto Vallarta. Marcus había iniciado su propia empresa tecnológica con el capital de Harrison, desarrollando apps para trading de criptomonedas. Durante una cena familiar particularmente tensa que yo estaba sirviendo, Sara se inclinó hacia su madre y susurró lo suficientemente fuerte para que yo escuchara. ¿Por qué está actuando tan raro últimamente? Tal vez es hora de encontrar a alguien más joven, alguien más. Agradecida. Agradecida. Ahí estaba esa palabra otra vez, blandida como un arma para mantenerme en línea. Se suponía que debía estar agradecida por el privilegio de limpiar sus excusados, lavar su ropa interior, escucharlos quejarse de problemas que el dinero podía resolver fácilmente. Pero algo había cambiado en mi corazón. Tal vez era la acumulación de años de servicio invisible. Tal vez era darme cuenta de que Carmen ahora tenía 21 años. Una adulta que apenas conocía, criada por mi hermana mientras yo limpiaba casas ajenas. Tal vez era simplemente el cansancio de cargar las cargas de otras personas mientras mis propios sueños se asfixiaban en ese cuarto del sótano. Ahí fue cuando Mario Ramírez entró a mi historia como un soplo de aire fresco. Trabajaba como jardinero para los vecinos, los Henderson,
y lo veía cuidando sus rosas cuando sacaba la basura al callejón. Mario tenía más o menos mi edad, con ojos bondadosos y manos callosas que hablaban de trabajo honesto. A diferencia de todos en la casa Castillo, me miraba cuando hablaba. Me veía como una persona, no como un proveedor de servicios. «Qué hermosa mañana, ¿verdad, señora?», decía en español, quitándose su gorra de béisbol gastada. Intercambiábamos cortesías sobre el clima, las estaciones cambiantes, las pequeñas alegrías que mantienen cuerda a la gente trabajadora. Gradualmente, nuestras conversaciones crecieron. Mario compartía historias sobre sus nietos en Puebla, y yo me encontré hablando de Carmen, realmente hablando de ella. Por primera vez en años, no me juzgó por las decisiones que había tomado. No sugirió que tenía suerte de tener trabajo estable. Simplemente escuchó con el tipo de atención que había olvidado que existía. «Tiene usted manos fuertes», dijo una tarde, viéndome tender ropa en el tendedero detrás de la mansión. «Manos que han trabajado duro por buenas razones. Su hija debe estar orgullosa». Acá no había llorado en años. No hay tiempo para lágrimas cuando constantemente estás sirviendo a otros, pero la bondad simple de Mario rompió algo suelto dentro de mí. Parada ahí entre las sábanas caras de los Castillo, lloré por todos los años que había pasado haciéndome más pequeña, más silenciosa, menos significativa. «No creo que ni siquiera se acuerde de mí», confesé. «He estado lejos tanto tiempo, mandando dinero pero perdiéndome todo lo que importaba». Mario asintió con comprensión. «A veces sacrificamos nuestro presente por el futuro de nuestros hijos. Pero tal vez ahora es tiempo de encontrar balance, señora, de recordar que usted también importa». Sus palabras plantaron semillas en mi corazón cansado. Por primera vez en 16 años, comencé a considerar que mi vida podía contener posibilidades más allá de esta mansión, más allá de esta familia que nunca me había visto verdaderamente. El cambio comenzó pequeño. En lugar de mandar automáticamente la mitad de mi cheque a Veracruz cada mes, me quedé con unos pesos extra. Me compré un café real en el Starbucks cerca del supermercado, no los cristales instantáneos que había estado tomando en mi cuarto del sótano. Me senté en una mesa junto a la ventana y vi a la gente apurarse por Polanco, todos ellos con vidas e historias que no tenían nada que ver con la familia Castillo. Ese café sabía a libertad. La siguiente semana, en lugar de pasar mi único día libre haciendo tareas extra en la mansión, tomé el metro a Chapultepec. No había ido a ningún lugar puramente por placer en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin propósito, observar sin limpiar, existir sin servir. Los niños se reían en el zoológico mientras sus padres tomaban fotos. Las parejas se tomaban de las manos junto al lago. Hombres mayores alimentaban palomas mientras discutían resultados de fútbol. Gente normal viviendo vidas normales, conectados entre sí de formas que no tenían nada que ver con dinero o servidumbre. Ahí fue cuando decidí hacer algo que había parecido imposible durante 16 años. Me saltaría mandar dinero a casa por un mes. Solo una vez. La culpa era abrumadora. Pero debajo se agitaba algo que apenas reconocía: el comienzo del autorrespeto. Carmen llamó ese fin de semana, su voz tensa de preocupación. «Mami, ¿dónde está el dinero? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo?». ¿Cómo podía explicar que algo había pasado? No una crisis, sino un despertar. ¿Cómo podía decirle a mi hija que su madre finalmente estaba aprendiendo a valorarse? «Carmen, mi amor», dije cuidadosamente, «necesito preguntarte algo. ¿Preferirías tener una madre que manda dinero desde lejos o una madre que regrese a casa y construya una vida contigo?» El silencio se extendió a través de las millas entre la Ciudad de México y Veracruz. Cuando Carmen finalmente habló, su voz era pequeña e incierta. «Solo quiero a mi mami de vuelta. Podemos resolver todo lo demás juntas». Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que poseía. Mi hija quería a su madre más de lo que quería mi dinero. Después de 21 años, todavía estaba esperando que yo la eligiera a ella sobre la obligación.
al amor sobre el deber. Pero la familia Castillo notó mi rebelión sutil inmediatamente. La voz de Victoria se volvió más aguda al dirigirse a mí. Harrison comenzó a revisar mi trabajo con atención microscópica, encontrando fallas que nunca habían importado antes. Sus hijos adultos visitaban más often, creando trabajo extra mientras se quejaban de mi problema de actitud. «Has estado desagradecida últimamente», anunció Victoria una mañana, arrinconándome en el cuarto de lavado. «Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Te dimos un hogar cuando no tenías nada. Confiamos en ti con nuestras posesiones más valiosas. ¿Y así es como nos pagas?» La miré con su cabello rubio perfectamente peinado, sus uñas manicuradas que nunca habían fregado un excusado o tallado una sartén. Sus joyas probablemente costaban más de lo que yo ganaría en 5 años, y me estaba dando una lección sobre gratitud. «Señora Castillo», dije en voz baja. «He trabajado para su familia durante 16 años. He perdido la infancia de mi hija para cuidar su hogar. Le he dado los mejores años de mi vida. ¿Por qué más quisiera que estuviera agradecida?» Sus ojos se abrieron con shock. La mucama había respondido. La mujer invisible había encontrado su voz. «Creo que necesitas recordar tu lugar», sisió. «Hay cientos de mujeres que estarían encantadas de tener tu posición». «Entonces, tal vez», repliqué, sorprendiéndome con mi tono calmado, «debería contratar a una de ellas». La confrontación me dejó temblando, pero también extrañamente exhilarada. Había dicho mi verdad sin disculparme, sin rogar por comprensión. Por primera vez en 16 años, me había tratado como una persona que importaba. Esa tarde, hice algo que habría sido impensable solo meses antes. Caminé al banco Banamex en Ave, Presidente Masaryk, y pedí hablar con un cajero sobre el saldo de mi cuenta. Mis manos temblaron mientras presenté mi identificación, esperando ver los números decepcionantes habituales que apenas cubrían mis gastos básicos. Harrison Castillo pasó a estar haciendo negocios en el mismo banco. Algo sobre diversificar sus tenencias de criptomonedas y ajustar su portafolio bursátil antes de los reportes trimestrales de dividendos. Estaba rodeado por oficiales del banco tratándolo como realeza, todos ansiosos por ayudar a manejar su vasta fortuna. Cuando me vio parada en la fila de clientes regulares, su expresión cambió de sorpresa a diversión a algo que parecía desprecio. Susurró algo a su banquero personal, y ambos se rieron. «¡Gloria!», gritó Harrison lo suficientemente fuerte para que otros clientes escucharan. «¿Revisando tu saldo? ¡Qué tierno! ¿Qué podrías haber ahorrado con un salario de mucama? ¿20 pesos? ¿50?» Todo el banco se quedó en silencio. Otros clientes voltearon a ver al hombre rico burlándose de su empleada anciana. Sentí mi cara arder de vergüenza, pero no corrí. No me disculpé. Simplemente esperé que el cajero procesara mi solicitud. «Aquí está su estado de cuenta, señora», dijo el joven cajero profesionalmente, entregándome el recibo impreso. Miré los números y sentí que mis rodillas casi cedían. La cuenta mostraba $847.00 pesos. Por un momento, pensé que había habido un error, pero entonces recordé la carta que había recibido 3 meses antes del ex asesor financiero de Harrison, David Chen. David había sido despedido por supuestamente manejar mal los portafolios de clientes, pero antes de irse, me había enviado un mensaje críptico sobre cuentas que necesitaban atención y errores administrativos que favorecían a las partes equivocadas. Años antes, cuando los activos de los Castillo estaban siendo reorganizados para propósitos fiscales, alguien había abierto accidentalmente una cuenta de inversión a mi nombre en lugar del de Victoria. La cuenta había sido financiada con $50.00 pesos y configurada para reinvertir automáticamente dividendos del portafolio bursátil diversificado de Harrison. Durante 12 años, esta cuenta había estado creciendo silenciosamente, ganando interés compuesto mientras el equipo de gerentes financieros de Harrison asumía que pertenecía a una de sus muchas tenencias subsidiarias.
David Chen había descubierto el error durante su auditoría final, pero decidió no reportarlo a Harrison. En lugar de eso, me notificó a mí, la mujer cuyas décadas de servicio leal habían pasado sin reconocimiento y financieramente subcompensadas. Doblé el estado de cuenta y lo puse cuidadosamente en mi bolsa. Cuando miré hacia arriba, Harrison me estaba viendo con confusión y sospecha creciente. «Bueno», demandó, «¿cuánto tiene ahorrado la servidumbre? ¿Suficiente para una buena cena en un restaurante de comida corrida?» Caminé lentamente a través del piso de mármol del banco hasta que estuve directamente frente a él. Los otros clientes y empleados del banco miraron con fascinación mientras la mucama se preparaba para dirigirse al millonario. «Señor Castillo», dije claramente, «tengo suficiente». Sin otra palabra, salí de ese banco como una reina dejando su palacio. La dinámica de poder en la casa Castillo cambió de la noche a la mañana. Harrison pasó horas al teléfono con sus abogados y contadores, tratando de entender cómo casi $1.000.000 de sus ganancias de inversión habían terminado en el nombre de su mucama, pero la cuenta había sido establecida legalmente, manejada apropiadamente, y todas las transacciones estaban documentadas y eran legítimas. El trato de Victoria hacia mí se volvió cada vez más desesperado y manipulativo. Una mañana, irrumpió en mi cuarto del sótano sin tocar, lágrimas corriendo por su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Gloria, querida», sollozó, «he estado pensando en cuánto significas para esta familia. No eres solo nuestra ama de llaves. Eres como una madre para mí. Esperaba que pudiéramos hablar sobre hacer algunos cambios. Tal vez es hora de que te diéramos un aumento, hiciéramos tu situación de vivienda más cómoda. Querida madre». Después de 16 años de ser tratada como un mueble animado, de repente era familia. «¿Qué exactamente está proponiendo, señora Castillo?» «Bueno», sonrió a través de sus lágrimas. «Harrison y yo estábamos pensando que podríamos renovar el cuarto de huéspedes de arriba para ti. Muebles nuevos, tu propio baño, tal vez hasta una televisión pequeña. Y por supuesto, necesitaríamos discutir un aumento salarial significativo». Me estaba ofreciendo todo lo que había soñado durante esas noches largas y frías en el sótano. Un cuarto real con ventanas y dignidad. Seguridad financiera. El reconocimiento que había anhelado por tanto tiempo. Pero su timing reveló la verdad. Esta generosidad no nacía del afecto o gratitud. Era control de daños calculado. Querían mantenerme cerca para poder monitorear mi nueva independencia financiera, tal vez hasta encontrar formas legales de reclamar lo que consideraban riqueza robada. «Es muy generoso», repliqué cuidadosamente. «Pero he estado pensando que tal vez es tiempo de un cambio en mi vida también». Las lágrimas de Victoria se secaron instantáneamente. «¿Cambio? ¿Qué tipo de cambio?» «He estado lejos de mi hija por 16 años. Tal vez es tiempo de que regrese a Veracruz y trate de reconstruir esa relación». «Puedes visitar Veracruz cuando quieras», dijo rápidamente. «Pero este es tu hogar ahora. Nosotros somos tu familia. Perteneces aquí con gente que aprecia todo lo que haces». Apreciar, familia, pertenecer. Palabras que nunca habían usado antes de que ganara independencia financiera. «Señora Castillo», dije gentilmente, «si yo fuera familia, ¿por qué nunca me invitaron a su mesa? Si me apreciaban, ¿por qué mi cheque siempre llegaba tarde? Si pertenecía aquí, ¿por qué dormí en un cuarto del sótano durante 16 años? No tuvo respuesta para esas preguntas. Las siguientes semanas trajeron un desfile de sobornos disfrazados como reconocimiento tardío. Harrison se ofreció a ayudarme a invertir mi dinero más agresivamente, sugiriendo que podríamos ser socios en futuros negocios. Sara y Marcus de repente recordaron mi existencia, visitando con flores y cumplidos incómodos sobre mi contribución invaluable a su infancia. Pero la manipulación más desgarradora vino de la gente que había ayudado a criar. Sara, ahora de 28, se sentó en mi cuarto del sótano llorando sobre cuánto me extrañaría si me iba. «Eras más madre para mí que mi propia madre a veces», lloró dramáticamente.
¿Te acuerdas cuando tuve esa fiebre terrible cuando tenía 7 años? Te quedaste despierta toda la noche cuidándome. Mamá estaba en una gala de caridad, pero tú estabas ahí. Sí recordaba esa noche. La temperatura de Sara había subido a 39 grados y Victoria se había rehusado a cancelar sus compromisos sociales. Había sostenido a esa niñita hasta el amanecer, dándole medicina y cantándole canciones de cuna en español. Las mismas canciones que le había cantado a Carmen antes de irme de Veracruz. Siempre estabas ahí cuando te necesitábamos, continuó Sara. Para cada raspón, cada corazón roto, cada crisis. Nunca te agradecimos apropiadamente por eso. Pero podemos compensarlo ahora. Podemos ser una familia real. Sus palabras estaban diseñadas para reescribir la historia, para transformar años de negligencia en una historia de afecto subestimado. Quería que creyera que su falta de verme como humana había sido realmente amor disfrazado. Sara, dije en voz baja, si yo era como una madre para ti, ¿por qué sigo durmiendo en el sótano? Tampoco tuvo respuesta para eso. La manipulación final vino de Harrison mismo. Me arrinconó en la cocina una mañana mientras preparaba el desayuno, su voz bajando al tono confidencial que usaba durante negociaciones de negocios. Gloria, he estado pensando sobre nuestra conversación en el banco. Ese dinero en tu cuenta. Técnicamente te pertenece ahora. Los abogados han dejado eso claro. Pero seguramente entiendes que vino de mis inversiones, mi experiencia financiera, mis decisiones de mercado. Continué cortando fruta mientras hablaba, manteniendo mis manos firmes a pesar del sentimiento enfermo en mi estómago. No te estoy pidiendo que lo regreses, continuó suavemente. Pero espero que podamos trabajar algún tipo de arreglo. Tal vez podrías invertirlo a través de mi firma financiera. Podría ayudarte a convertir ese dinero en algo realmente sustancial. Podríamos ser socios en lugar de patrón y empleada. Socios. Después de 16 años de tratarme como propiedad, quería ser socios. Señor Castillo, dije sin levantar la vista de la tabla de cortar. Creo que manejaré mis propias finanzas de ahora en adelante. Su máscara amigable se deslizó por un momento, revelando el cálculo frío debajo. No entiendes las altas finanzas, Gloria. Eres una mucama. Ese dinero se habrá ido en un año si no lo inviertes apropiadamente. Tal vez, estuve de acuerdo. Pero se habrá ido por mis decisiones, no las suyas. Esa tarde, llamé a Carmen en Veracruz. Mi hija estaba trabajando como auxiliar de enfermera mientras terminaba su licenciatura en trabajo social. Vivía en un departamento pequeño en el centro histórico, batallando para pagar la renta mientras soñaba con ayudar a niños atrapados en el mismo ciclo de pobreza que nos había separado tantos años antes. Mi amor, dije, ¿cómo te sentirías si tu mami regresara a casa? El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la conexión. Entonces la voz de Carmen llegó a través del teléfono, rota y esperanzada. ¿Hablas en serio, mami? ¿En serio, en serio? Tengo algo de dinero ahorrado, le dije. Suficiente para que empecemos de nuevo. Tal vez podría ayudarte a terminar la escuela. Tal vez podríamos encontrar una casita juntas, aprender a ser familia otra vez. Los sollozos de Carmen resonaron a través de las millas. He estado esperando que regresaras a casa por 16 años, mami. Nunca dejé de esperar. Esa conversación me dio el valor que necesitaba para lo que venía después. Pedí una reunión familiar en la sala formal de los Castillo, un espacio que había limpiado miles de veces, pero en el que nunca me había sentado como igual. Harrison, Victoria, Sara y Marcus se acomodaron en los muebles italianos importados, confundidos por esta citación sin precedente de su mucama. Quería hacerles saber, comencé, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado, que me iré de la Ciudad de México el próximo mes. Voy a casa a Veracruz para pasar tiempo con mi hija. La cara de Victoria pasó por sorpresa, enojo y dulzura calculada. Gloria, querida, hemos hablado de esto. Este es tu hogar ahora. Nosotros somos tu familia. Hemos estado discutiendo formas de hacer tu vida aquí más cómoda.
Han sido muy generosos con sus ofertas recientes, repliqué diplomáticamente. Pero he tomado mi decisión. Esto es sobre el dinero, ¿verdad? La voz de Harrison llevaba un filo de acusación. Piensas que esa cuenta te hace independiente, pero no entiendes las complejidades del manejo de riqueza. Estarás de vuelta aquí en 6 meses, quebrada y rogando por tu trabajo. Su certeza era casi impresionante. Aún ahora, enfrentando mi renuncia, no podía imaginar que pudiera tener razones legítimas para irme más allá de delirio financiero. Señor Castillo, dije calmadamente, esto no es sobre dinero, es sobre familia, mi familia real, la hija que dejé atrás cuando tenía 5 años, que ahora tiene 21 años y necesita a su madre. Nosotros también te necesitamos, intervino Sara desesperadamente. Más de lo que ella te necesita. Es una adulta que apenas te conoce, pero nosotros hemos sido tu familia por 16 años. La ironía era asombrosa. Después de tratarme como un electrodoméstico por más de una década, de repente reclamaban vínculos emocionales profundos que nunca habían sido reconocidos o correspondidos. Sara, dije gentilmente, si yo era tu familia, habría sido incluida en fotos familiares. Habría estado sentada en su mesa. Habría sido invitada a tu boda el año pasado en lugar de trabajar en la cocina mientras celebraban. Marcus intentó un enfoque diferente. Mira, Gloria, lo entiendo. Quieres ver a tu hija. Pero, ¿por qué irte permanentemente? Toma unas vacaciones, pasa algo de tiempo con ella y luego regresa. Mantendremos tu posición. Porque, dije simplemente, quiero ser más que una posición. Quiero ser una madre. El cuarto se quedó en silencio. Por primera vez en 16 años, había dicho mi verdad completa sin disculpas o calificaciones. Victoria hizo un último intento de manipulación. Estás cometiendo un terrible error. Esa muchacha ya es una extraña para ti. ¿Piensas que la sangre es suficiente para construir una relación después de todos estos años? Nosotros somos los que te conocemos, que entendemos tu valor. Me levanté del sillón de terciopelo, alisando mi falda gastada, y miré cada una de sus caras. Caras que había visto todos los días por 16 años. Caras que nunca me habían visto verdaderamente a cambio. Señora Castillo, dije en voz baja, usted conoce mi horario de limpieza y mi número de seguro social. Sabe cómo usar mi trabajo y habilidades, pero no sabe mi segundo nombre, mi color favorito o los sueños de mi hija. Nunca preguntó qué quería de la vida o qué temía perder. Sabe cómo valorar mi trabajo, pero nunca me valoró como persona. Metí la mano en mi bolsillo y saqué las llaves de la casa que me habían dado años atrás. Llaves que habían sentido como símbolos de confianza, pero que realmente habían sido herramientas de contención. Las devuelvo hoy, dije, poniéndolas en la mesa de café que había pulido incontables veces. Trabajaré hasta el fin del mes para darles tiempo de encontrar un reemplazo. Sin esperar su respuesta, salí de esa sala con mi dignidad intacta y mi futuro en mis propias manos. Las semanas restantes en la Ciudad de México pasaron en una mezcla extraña de rutina y cambio revolucionario. Continué mis tareas diarias mientras planeaba silenciosamente mi escape de una vida que nunca había sido realmente mía. La familia Castillo me trató con la cortesía cuidadosa que podrían mostrar a un extraño peligroso, reconociendo que ya no estaba bajo su control, pero inciertos sobre cómo relacionarse conmigo como igual. Victoria hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mi abandono de gente que me había dado todo. Harrison alternaba entre predicciones despectivas sobre mi ruina financiera y enojo apenas contenido sobre la cuenta de inversión que se había deslizado de su control legal. Sara y Marcus me evitaron completamente, tal vez avergonzados por sus intentos transparentes de manipulación emocional. Pero su rechazo ya no me dolía. Estaba demasiado ocupada planeando un futuro que me pertenecía completamente. Pasé mis noches en ese cuarto del sótano,
rodeada de cajas de cartón y 16 años de posesiones acumuladas. La mayoría de mis pertenencias eran artículos prácticos: uniformes, productos de limpieza, las necesidades básicas de una mujer cuya vida había sido dedicada a mantener la comodidad de otras personas. Pero guardados en el fondo de mi closet, encontré tesoros que había olvidado, fotografías que Carmen había enviado a través de los años, reportes escolares y anuncios de graduación, dibujos que había hecho cuando era niña y enviado a su madre ausente. Sosteniendo esas fotos, podía ver cómo mi hija había crecido de una niña de kinder sin dientes a una hermosa joven con ojos bondadosos y la barbilla terca de su padre. Me había perdido sus 15 años, su graduación de preparatoria, su primer trabajo, su primera desilusión amorosa. Pero no era demasiado tarde para estar presente para lo que viniera después. Mario el jardinero me ayudó a cargar mis pocas pertenencias en el Honda Civic viejo que había estado manejando por 12 años. Mientras trabajábamos en el callejón detrás de la mansión, me hizo la pregunta que me había estado atormentando. «¿Tiene miedo, señora?». Consideré sus palabras mientras levantábamos cajas al maletero. ¿Tenía miedo? Absolutamente. Tenía 58 años, dejando la única vida estable que había conocido en casi 2 décadas. Regresaba a una hija que había crecido sin mí, a una ciudad que apenas recordaba, a empezar de nuevo con nada más que dinero que nunca había esperado tener. «Sí, Mario», admití. «Estoy aterrorizada, pero tengo más miedo de quedarme igual de lo que tengo de cambiar». Él asintió con comprensión. Mi abuela solía decir que el valor no es la ausencia del miedo. Es decidir que algo más es más importante que tu miedo. Algo más era más importante que mi miedo. El amor. El amor que le debía a mi hija. El amor que me debía a mí misma. El amor que había estado demasiado cansada y golpeada para creer que merecía. En mi última mañana en la Ciudad de México, me paré en el vestíbulo principal de la Mansión Castillo por última vez. 16 años de mi vida estaban contenidos en estos cuartos. 16 años de servicio invisible, orgullo tragado y sueños diferidos. Pero también 16 años que me habían enseñado resistencia, me habían enseñado la diferencia entre bondad genuina y manipulación calculada, me habían enseñado que mi valor no era determinado por el reconocimiento de otras personas. Dejé una carta para la familia en el escritorio de Harrison, escrita en papel simple de cuaderno con mi escritura cuidadosa. «Estimados señor y señora Castillo, gracias por 16 años de empleo constante. Espero que encuentren a alguien que pueda servir las necesidades de su hogar con la dedicación que merecen. Estoy agradecida por la experiencia laboral y las lecciones de vida que esta posición proporcionó. Les deseo a su familia salud y felicidad. Respetuosamente, Gloria Martínez». No hubo acusaciones, no hubo amargura, no hubo catálogo detallado de heridas y desilusiones, solo cortesía profesional de una mujer que había aprendido a elegir dignidad sobre venganza. El viaje a Veracruz tomó 14 horas, con paradas para gasolina y café, y la emoción creciente que burbujeaba cada kilómetro. Puse la radio fuerte por primera vez en años, cantando canciones que había olvidado que amaba. El aire acondicionado del Honda había fallado en algún lugar de Puebla, pero no me importó. Bajé las ventanas y dejé que el aire húmedo del Golfo me lavara como un bautismo. Carmen estaba esperando en los escalones del frente de su departamento cuando llegué, tal como había prometido. Se parecía tanto a mi madre. La misma postura orgullosa, las mismas manos expresivas, los mismos ojos que podían ver directo a través de la pretensión a la verdad debajo. Pero también era ella misma, una mujer que apenas estaba comenzando a conocer. Mi hija que había crecido fuerte y compasiva a pesar de mi ausencia. Nos abrazamos en esa banqueta por mucho tiempo, ambas llorando años de pena y alivio acumulados. Los vecinos salieron a sus portales para presenciar la reunión, y varias señoras mayores susurraron bendiciones en español.
El centro histórico había cambiado desde que había vivido ahí, pero el espíritu esencial permanecía. Una comunidad que celebraba conexiones familiares y entendía el peso del sacrificio. «Mami», susurró Carmen en mi hombro. «Tenía tanto miedo de que no fueras a venir realmente». «Mi amor», susurré de vuelta. «Debería haber regresado a casa hace años». Ese primer mes juntas fue una danza delicada de redescubrimiento. Éramos extrañas que compartían sangre e historia, pero necesitaban aprender las personalidades adultas de la otra. Carmen me enseñó su vecindario, me presentó a sus amigos, me llevó al hospital donde trabajaba con pacientes ancianos que me recordaron mi existencia invisible anterior. Rentamos una casita de 2 recámaras cerca de la Universidad Veracruzana, lo suficientemente cerca para que Carmen terminara su licenciatura en trabajo social, sin el estrés financiero aplastante que la había estado agobiando. La casa tenía un portal al frente con mecedoras, una ventana de cocina que daba a un jardín donde podía plantar jitomates y hierbas, y suficiente espacio para que ambas existiéramos sin abarrotar los sueños de la otra. Por primera vez en 16 años, despertaba en la mañana y me preguntaba qué quería hacer con mi día. La pregunta se sentía extraña, casi peligrosa. Había estado tan entrenada para anticipar las necesidades de otras personas que mis propios deseos se habían atrofiado por negligencia. Carmen me ayudó a recordar. ¿Qué amabas antes de irte a la Ciudad de México, mami? ¿Qué te hacía feliz cuando eras joven? Había amado cocinar. No las comidas elaboradas requeridas por las cenas de los Castillo, pero comida simple y con alma que unía a las familias. Había amado la jardinería, ver semillas transformarse en alimento. Había amado leer, cuando tenía tiempo para libros que no fueran manuales de limpieza o guías de manejo doméstico. Así que comencé a reclamar esas piezas olvidadas de mí misma. Planté un jardín pequeño detrás de nuestra casa, cultivando las verduras y flores que me recordaban mi infancia en el Veracruz rural. Me inscribí en una clase de cocina en el centro comunitario, aprendiendo técnicas que nunca había tenido tiempo de dominar mientras servía las comidas de otras personas. Descubrí la biblioteca pública y me perdí en novelas que no tenían nada que ver con servicio doméstico o familias ricas. Pero la actividad más sanadora fue hacer voluntariado en un centro comunitario local, que servía a madres trabajadoras, mujeres que, como había sido yo, luchaban para balancear supervivencia con sueños. Ayudé con cuidado de niños durante clases nocturnas, enseñé habilidades básicas de cocina, y a veces simplemente escuché a mujeres que necesitaban a alguien que viera su cansancio y validara sus sacrificios. «Usted nos entiende», me dijo una madre joven después de que pasé una noche cuidando a su niño pequeño, mientras ella asistía a un seminario de capacitación laboral. «Sabe lo que es dar todo por sus hijos, y aún sentir que no es suficiente». Sí entendía. Pero también entendía algo que deseaba haber podido decirle a mi yo más joven, que a veces lo mejor que puedes darles a tus hijos es una madre que conoce su propio valor. Carmen y yo comenzamos a construir nuevas tradiciones para reemplazar los años que habíamos perdido. Domingos de cena donde cocinábamos juntas, probando recetas de la historia de nuestra familia. Paseos de sábado por la mañana por el centro histórico, compartiendo historias y sueños. Conversaciones vespertinas en el portal, viendo a los vecinos tender sus propios jardines y relaciones familiares. «Cuéntame sobre la Ciudad de México», decía Carmen a veces, y yo compartía historias cuidadosamente seleccionadas. La arquitectura hermosa, los inviernos amargos, cómo se veía el zócalo cuando estabas parada en la catedral. No le conté sobre el cuarto del sótano, los 16 años de invisibilidad, las humillaciones diarias que casi me habían convencido de que no merecía nada mejor. Ella no necesitaba heredar el peso de mi dolor. En cambio, quería darle el regalo de mi recuperación, el ejemplo de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma aún después de décadas de ser subvalorada por otros. 6 meses después de dejar la Ciudad de México, recibí una llamada telefónica inesperada. La voz era familiar pero tensa. «Sara Castillo»,
la joven que había ayudado a criar, llamando desde su condominio del centro. «¿Gloria?», dijo vacilante. «Espero que esté bien que haya llamado. Conseguí tu número de la libreta de direcciones de mamá». Mi pecho se apretó con ansiedad vieja, pero mantuve mi voz neutral. «Hola, Sara. ¿Cómo estás?» «Estoy». Hizo una pausa, y pude escuchar lágrimas en su voz. «Estoy embarazada y asustada, y no dejo de pensar en cómo me cuidabas cuando era pequeña, cómo siempre sabías exactamente qué hacer cuando estaba enferma o asustada». La ironía no se me escapó. Ahora que Sara estaba enfrentando la maternidad ella misma, finalmente entendía lo que había presenciado durante su infancia. Una mujer sacrificando sus propias relaciones maternales para cuidar a los hijos de otras personas. «Felicidades por tu embarazo», dije gentilmente. «Son noticias maravillosas». «¿Lo son?», Sara rió amargamente. «No sé cómo ser madre. Mi propia madre nunca estuvo realmente presente. Siempre estaba ocupada con eventos de caridad y obligaciones sociales. La persona que realmente me crió fuiste tú. Y te traté terriblemente cuando te fuiste. Todos lo hicimos». Me senté en mi cocina, viendo hacia el jardín donde mis jitomates estaban comenzando a madurar, y sentí algo que no había esperado: compasión por la joven que me había manipulado solo meses antes. «Sara», dije cuidadosamente, «ser padre es algo que aprendes haciéndolo, y cometiendo errores, y amando a tu hijo más que tu miedo. ¿Podría?», vaciló. «¿Podría visitarte alguna vez? Para ver cómo estás, pero también para pedir consejos? Sé que no tengo el derecho de pedir nada de ti después de cómo te tratamos, pero no sé quién más entendería por lo que estoy pasando». La petición tocó algo profundo en mi corazón. No la vieja necesidad destructiva de servir a otros a mi propia costa, sino cuidado genuino por una joven que había ayudado a criar. Sara no me estaba pidiendo que resumiera mi papel como cuidadora invisible. Me estaba pidiendo la sabiduría que había ganado de mi propio viaje a través de la maternidad y el sacrificio. «Puedes visitarme», le dije, «pero como amiga, no como alguien que te deba algo, y pagarás tu propio boleto de avión». Ella rió a través de sus lágrimas. Trato hecho. La visita de Sara un mes después fue incómoda al principio, luego sorprendentemente sanadora. Estaba humillada por mi casa modesta, asombrada por el jardín que había cultivado, curiosa sobre mi nueva vida en formas que nunca había tenido curiosidad sobre mis experiencias interiores cuando trabajaba para su familia. Carmen inicialmente desconfió de esta joven privilegiada de mi pasado, pero el arrepentimiento genuino y la vulnerabilidad de Sara se la ganaron. Las tres pasamos una tarde cocinando juntas, Sara aprendiendo a hacer la receta de mole de mi madre, mientras Carmen compartía historias sobre crecer sin su madre, pero nunca perder la esperanza de nuestra reunión. «Nunca entendí lo que sacrificaste para cuidarnos», admitió Sara mientras revolvíamos el mole. «Pensé que vivías con nosotros porque querías, no porque necesitabas el trabajo. Pensé que te quedabas en el sótano porque preferías privacidad, no porque nunca te ofrecimos algo mejor». «Sobreviví», repliqué simplemente. «Y sobrevivir me enseñó cosas que necesitaba saber sobre resistencia y autoestima». «No estoy enojada por el pasado, Sara. Estoy agradecida por el presente». Antes de irse, Sara hizo una pregunta más. «¿Eres feliz ahora, Gloria? ¿Realmente feliz?». Consideré su pregunta mientras la acompañé al taxi que la llevaría al aeropuerto. ¿Era feliz? Mi vida era más pequeña ahora, más silenciosa, menos segura financieramente de lo que había parecido durante esos meses finales en la Ciudad de México. No tenía personal que manejar, no tenía comidas elaboradas que planear, no tenía familia rica cuyo estatus reflejado pudiera hacerme sentir importante. Pero despertaba cada mañana en mi propia cama, en mi propia casa, planeando mi propio día. Tenía conversaciones con mi hija donde compartía mis pensamientos y sentimientos en lugar de solo escuchar los problemas de otros.
Ofrecía mi tiempo como voluntaria por elección en lugar de obligación, ayudando a gente que apreciaba mi presencia en lugar de darla por hecho. Sí, le dije a Sara. Soy feliz. Tal vez por primera vez en mi vida adulta, soy genuinamente feliz. Un año después de dejar la Ciudad de México, Carmen se graduó de la universidad con una licenciatura en trabajo social y una oferta de trabajo del mismo centro comunitario donde yo hacía voluntariado. Celebramos en un restaurante pequeño del centro histórico, brindando por su logro con champán que podía permitirme comprar sin calcular cuántas horas de trabajo representaba. Quiero trabajar con familias como la nuestra, me dijo Carmen durante la cena. Padres que se separan por necesidad económica, niños que crecen preguntándose por qué el trabajo era más importante que el amor. Quiero ayudar a crear sistemas de apoyo para que menos familias tengan que hacer las decisiones que hicimos nosotras. Viendo a mi hija, confiada, educada, comprometida a sanar en lugar de perpetuar ciclos de abandono, sentí un orgullo que no tenía nada que ver con la aprobación de otras personas. Este era el sueño que había estado persiguiendo durante todos esos años en la Ciudad de México. Criar a una niña que pudiera construir el tipo de vida que nutritiera relaciones en lugar de destruirlas. Pero Carmen me sorprendió con su siguiente anuncio. Y quiero usar parte de tu dinero para empezar un fondo de becas para hijos de trabajadoras domésticas. Para niños cuyos padres están sacrificando su presencia para proporcionar estabilidad financiera. La generosidad de su visión me quitó el aliento. Quería transformar mi ganancia inesperada en algo que pudiera ahorrarle a otras familias el dolor que habíamos soportado. Mi amor, dije, lágrimas corriendo por mi cara. Esa es la idea más hermosa que he escuchado. Sí establecimos ese fondo de becas, trabajando con abogados y contadores para crear algo legítimo y sostenible. La Fundación Educativa, Gloria Martínez, proporciona asistencia financiera a hijos de trabajadoras domésticas, junto con programas de mentoría y servicios de consejería familiar, diseñados para fortalecer vínculos que la presión económica amenaza con romper. Nuestra primera beneficiaria de beca fue María Santos, una joven de 17 años cuya madre limpiaba oficinas en el centro de Veracruz. María quería estudiar enfermería, pero no podía pagar la colegiatura sin dejar la escuela para trabajar tiempo completo. La beca le permitió seguir su educación mientras su madre continuaba apoyando a su familia, sin el sacrificio generacional que había definido mis propias decisiones. En la ceremonia de becas, la madre de María se me acercó con lágrimas en los ojos. No me conoce, dijo en español entrecortado, pero salvó a mi familia. Mi hija no tendrá que elegir entre sus sueños y su amor por mí. Parada en ese centro comunitario, rodeada de familias trabajadoras celebrando los futuros de sus hijos, finalmente entendí el propósito detrás de todos esos años de servicio invisible. El dinero que había recibido inesperadamente no era compensación por sufrimiento pasado. Era capital semilla para prevenir sufrimiento futuro. La familia Castillo se desvaneció en la memoria como un capítulo difícil en un libro que finalmente había terminado de leer. Supe a través de Sara que Victoria y Harrison habían contratado una serie de amas de llaves que nunca duraban más de unos meses. Sin mí para absorber sus frustraciones y manejar sus necesidades emocionales, fueron forzados a confrontar la realidad de su propio comportamiento. Marcus había perdido una cantidad significativa de dinero en una inversión de criptomonedas que fue mal, y el portafolio de Harrison había recibido golpes debido a volatilidad del mercado y toma de decisiones pobre. Su vasta fortuna permaneció sustancial, pero su sentido de invencibilidad financiera había sido sacudido por fuerzas más allá de su control. No sentí satisfacción en sus reveses, solo el reconocimiento neutral de que el dinero sin sabiduría o carácter ofrece protección limitada contra las incertidumbres de la vida. Me habían enseñado lecciones valiosas sobre la diferencia entre riqueza y seguridad, entre ser valiosa y ser valorada, entre servir a otros y servirte a ti misma. Mi propia situación financiera se estabilizó a través de manejo cuidadoso y vida modesta.
La cuenta de inversión que había accidentalmente llegado a ser mía continuó creciendo a través de decisiones conservadoras e interés compuesto. Nunca sería rica en el sentido castillo, pero tenía suficiente para vivir cómodamente, apoyar los sueños de mi hija, financiar nuestra fundación de becas y planear para una vejez que no sería pasada en el sótano de nadie. Más importante, tenía relaciones que alimentaban mi alma en lugar de agotarla. Carmen y yo habíamos evolucionado de extrañas compartiendo ADN a amigas genuinas que casualmente eran madre e hija. Mi trabajo voluntario me conectó a una comunidad de gente que veía y apreciaba mis contribuciones. Incluso mi amistad renovada con Sara se había vuelto algo auténtico, basado en respeto mutuo en lugar de servicio unilateral. En mi cumpleaños 60, Carmen me hizo una fiesta en nuestro patio trasero, mi primera celebración real de cumpleaños desde la infancia. Los invitados incluyeron vecinos, compañeros voluntarios, beneficiarios de becas, y Sara, que había volado desde la Ciudad de México con su hija de 6 meses. «Esto es para ti, Gloria», dijo Sara, entregándome un paquete bellamente envuelto. Dentro había un álbum de fotos lleno de fotografías de mis años con su familia. No los retratos formales donde había sido excluida, sino tomas espontáneas donde aparecía en el fondo, cuidando niños, preparando comidas, manteniendo el hogar que nos había cobijado a todos. «Encontré estas en los closets de mamá», explicó Sara. Nunca las exhibió, pero las guardó. Creo que sabía, aún entonces, que tú eras el corazón de nuestra casa. Simplemente no sabíamos cómo reconocerlo. Viendo a través de esas fotografías, vi a mi yo más joven con ojos nuevos. La mujer en esas fotos no era invisible o sin valor. Era fuerte, dedicada, esencial. Había estado amando a los hijos de otras personas con devoción feroz, mientras perdía la infancia de su propia hija. Había estado manteniendo una mansión funcionando suavemente, mientras descuidaba sus propias necesidades de comodidad y reconocimiento. Había estado sobreviviendo circunstancias que habrían roto espíritus más débiles, poniendo los cimientos para la libertad y alegría que ahora experimentaba diariamente. «Gracias por cuidarnos», susurró Sara mientras pasaba las páginas. «Y gracias por mostrarme cómo se ve la fuerza real». Esa noche, después de que los invitados se habían ido a casa y Carmen se había quedado dormida en su propia recámara, me senté en mi portal y reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento de paz. Las cigarras cantaban en los árboles, los vecinos se decían buenas noches a través de las cercas, y el aire veraniego se sentía suave contra mi piel. Había aprendido que la felicidad no es la ausencia de dificultades, es la presencia de elección. Por 16 años en la Ciudad de México, había estado atrapada por circunstancias y condicionamiento, que me convenció de que no merecía nada mejor que invisibilidad y cuartos de sótano. Pero descubrir mi propio valor había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Había aprendido que la familia no es solo sobre sangre o proximidad, es sobre gente que ve tu humanidad completa y ama lo que ve. Los Castillo habían compartido su casa conmigo, pero nunca sus corazones. Carmen, Sara, Mario, mis compañeros voluntarios. Esta gente había creado intimidad real basada en respeto mutuo y afecto genuino. Más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar direcciones, para elegir valor sobre comodidad, para priorizar relaciones sobre seguridad. A los 58, había rehecho mi vida completa alrededor del amor en lugar del deber, conexión en lugar de servicio, valor auténtico en lugar de invisibilidad impuesta. Las estrellas estaban brillantes esa noche, sin contaminar por la contaminación lumínica a la que me había acostumbrado en la Ciudad de México. Pedí un deseo a la estrella más brillante que pude encontrar. No para mí, sino para cada mujer que estaba en ese momento fregando los pisos de alguien más, mientras soñaba con una vida que honrara su valor completo. Podría ser esa mujer ahora mismo, donde quiera que estés viendo esto, cualquiera que sea la hora en tu rincón del mundo.
Podrías estar limpiando casas o cuidando niños o sirviendo familias que dan por hecho tu dedicación. Podrías estar mandando dinero a parientes mientras luchas para pagar tus propias cuentas, sacrificando tus sueños para financiar la comodidad de otras personas. Si esa eres tú, quiero que sepas algo que me tomó 16 años aprender. No eres invisible. Tu valor no es determinado por el reconocimiento de otras personas. Tu vida puede cambiar de dirección a cualquier edad, en cualquier circunstancia, si tienes el valor de creer que mereces mejor. Empieza pequeño. Ahorra unos pesos para ti. Da un paseo en un parque solo por placer. Llama a alguien que te ama por quien eres, no por lo que proporcionas. Mírate en el espejo y háblate con la bondad que les muestras a otros. Tienes más poder del que te das cuenta, más opciones de las que tus circunstancias sugieren, más valor del que alguien te ha enseñado a reclamar. La mujer que dejó Veracruz hace 21 años creía que no tenía opciones excepto servicio o hambre. La mujer que regresó de la Ciudad de México había aprendido que la dignidad y las relaciones auténticas valen más que la seguridad construida sobre autonegación. Ambas mujeres era yo. Ambas mujeres fueron necesarias. El sufrimiento me enseñó compasión. La liberación me enseñó alegría. Juntas, crearon una vida que se siente genuinamente mía. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, trabajando para gente que nunca te ve verdaderamente? ¿Has sacrificado tus propios sueños para financiar la comodidad de otras personas, preguntándote si tu dedicación será alguna vez apreciada o correspondida? Comparte tu historia en los comentarios abajo. No toda la verdad dolorosa si es demasiado privada, pero lo suficiente para que otras mujeres sepan que no están solas en sus luchas. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra mujer que trabaja con dedicación y corazón. Otra persona que necesita escuchar que su valor no depende del reconocimiento de otras personas. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias tan conmovedoras como esta. Puedes encontrarlo aquí, haciendo clic por la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Recuerda, eres vista, eres valorada, y eres digna de una vida que honre tu humanidad completa. Te veré en la próxima historia.